Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial acerca de un tema más que interesante como es el imperialismo. Para eso, y un poco uniendo este video tutorial con el anterior, planteamos una pregunta de salida que de alguna manera nos vinculará con lo que sucede en la Argentina. La pregunta es: ¿qué sucedía en el mundo mientras en Argentina ocurría el orden conservador y el modelo agroexportador? La respuesta a esto es el imperialismo, que de alguna manera podemos situar entre 1870 y 1914. Luego veremos por qué esta cuestión de 1914. Ahora bien, ¿qué es el imperialismo? ¿Cómo lo podemos definir? Bien, el imperialismo es una forma de dominación de parte de los países industrializados, desarrollados, por sobre aquellos subdesarrollados o en vías de industrialización o en vías de desarrollo. ¿Por qué los países industrializados de alguna manera buscan dominar a este tipo de países? Esto tiene que ver con la apropiación de recursos naturales y de recursos humanos. Ahora bien, ¿cuáles son estos países industrializados? Bueno, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Bélgica dentro de los más destacados. ¿Y cuáles son los países o continentes dominados? Bueno, por sobre todas las cosas, África, Asia y América. ¿Existe un solo tipo de imperialismo? Bueno, podemos definir o encontrar sobre todo dos tipos de imperialismo. El directo, ¿sí?, que es aquel que involucra mayor presencia de funcionarios extranjeros en las colonias dominadas, ¿sí?, donde se ejerce de alguna manera un mayor uso de la violencia. Hay una presencia política militar. Y como dije recién, los funcionarios, es decir, aquellos líderes que ocupan los mayores cargos, son extranjeros. Por otro lado está el indirecto, es decir, el tipo de imperialismo que se relaciona más con un dominio de tipo económico, que implica una menor presencia de funcionarios extranjeros o nulo, ¿sí? Es decir, los funcionarios son nativos, y esto trae consigo una menor capacidad de resistencia, por lo menos hasta que los nativos de alguna manera interpreten este imperialismo como de tipo indirecto. Destaca dentro de este tipo de imperialismo de alguna manera más sutil el tema de la deuda externa y el endeudamiento de aquellos países que sobre todo van a alcanzar la independencia luego de los años 60 del siglo XX, en el periodo de descolonización. Ahora bien, ¿sí?, ¿qué es lo que sucede entre estos países industrializados cuando de alguna manera se están disputando los mismos recursos naturales? Bueno, y aquí la pregunta es la guerra, ¿sí? De alguna manera la Primera Guerra Mundial va a ser una consecuencia del imperialismo. ¿Y por qué ponemos esta frase, ¿no? La excusa es cultural, pero el fin es económico. Bueno, de alguna manera estos países industrializados, en función de justificar su presencia en estos países, ¿sí? Fíjense que acá pusimos cómo justifica ese dominio, esa colonización. Esto se va a hacer sobre todo por razones culturales, es decir, los países industrializados van a decir que los países de África, de Asia y América necesitaban de su presencia, que nada mejor les podría pasar que fueran dominados por ellos, de que iban a alcanzar el progreso y la civilización, de alguna manera lo que podemos denominar un darwinismo social o sociocultural, ¿sí? Ahora bien, por último, me gustaría plantear esta pregunta final, ¿sí?, en función de analizar y entender nuestro presente, ¿sí? África, Asia y América, ¿son pobres o fueron empobrecidos? ¿Sí? Les dejo esta duda en función de que la pensemos entre todos.